Vale, pues para hacer la cara de arriba vamos a necesitar 4 algoritmos. Todos ellos bastante fáciles. Y vale, el primero nos va a permitir hacer una cruz amarilla en la cara de arriba, ¿vale? Hay 4 posibilidades. Vale, estas 4 posibilidades son estas, ¿vale? La primera es un punto amarillo, ¿vale? En la cara de arriba, un punto amarillo. La segunda es una R, o sea, una L, ¿vale? Así. La primera era un punto solo, o sea, estas dos nada. La segunda es esta. Vale. La tercera, una L. Una L. Y la cuarta, que es ya la resuelta, una cruz ya hecha, ¿vale? O sea, ahora estamos en este paso. Entonces, tenemos que hacer el algoritmo en todas para pasar al siguiente nivel. Si tenemos esta, pues vamos a tener que hacer el algoritmo 1, 2 y 3 veces. Si estamos en esta, 1, 2. Si estamos en esta, 1, es en el caso de ahora. Pues si estamos ya en esta, pues ninguna. Nos hemos ahorrado un paso. Vale, el algoritmo es B', R', U', R, U, B. Vale, y como veis, se me ha hecho ya una cruz, ¿vale? Estas me dan igual, simplemente me doy cuenta que la cruz está hecha. Y es lo que quería. Vale. Ahora nos vamos a dar cuenta de este color, ¿vale? Este, el de la cruz. Y tenemos que intentar que hayan dos colores juntos, o sea, que coincida este color, ¿vale? O sea, este color no coincide, este sí y este sí, ¿vale? Pues eso es lo que queremos, que haya uno coincidiendo y el de al lado este también coincidiendo, ¿vale? Puede ser tanto este lado como este, nos da igual. Pero tienen que estar contiguos, no pueden estar separados, ¿vale? Así no, así. Si no hubiese, que también se puede dar, estarían separados, ¿vale? Por ejemplo, este estaría aquí y también nos coincidiría el verde, por ejemplo. Tendríamos que hacer lo mismo, lo que os voy a decir ahora. Nos saldría este paso, ¿vale? Ya nos saldrían dos juntas y lo haríamos otra vez para que nos coincidiesen todos, ¿vale? Vale, pues este paso se coge así el cubo, ¿vale? Una de las caras bien hechas delante de ti y la otra a la derecha, ¿vale? A la derecha tiene que estar. Y es así, es bastante fácil. R', U', R, U', R', U2 y R, ¿vale? Y como veis, ¿vale? Buscáis el centro que coincida, perfecto, y ya todos coinciden, ¿vale? Y es lo que queríamos. Vale. Ahora lo que queremos es que las esquinas estén bien colocadas, no orientadas, ¿vale? Nos da igual que estén así, que el amarillo mirando arriba, a un lado, nos da igual, ¿vale? Pero tiene que estar bien. Esta, por ejemplo, no está bien, porque es rojo-azul y esto es azul-naranja. Luego la siguiente, rojo-verde, rojo-azul, no. La siguiente, naranja-azul, rojo-verde, no. Naranja-verde, naranja-verde, perfecto, ya la tenemos. Entonces, esta la ponemos así, aquí, ¿vale? En la derecha. Y vale, pues se coge la esquina que está bien en la izquierda, ¿vale? Así. Y se levanta esta, ¿vale? O sea, R, U', L', U, R', U', L. Y volvemos a conectar el centro. Vale, entonces ya vemos que esta ya está puesta, está bien. Esta está bien. Rojo, verde, naranja, verde. Y azul, naranja, azul. Perfecto. Vale. Y ahora ya llegamos al último paso de todos, que es orientarlas, ¿vale? O sea, sí, orientarlas. El amarillo lo queremos que mire arriba. Aquí lo mismo, amarillo arriba y amarillo arriba, ¿vale?
Pues este es un algoritmo muy fácil, pero que nos destroza totalmente el cubo, ¿vale? Mientras lo estamos haciendo se nos va a destrozar el cubo, pero no os preocupéis porque al final todo vuelve a estar bien, ¿vale? Ponemos la esquina a orientar en la derecha, arriba derecha, y hacemos R', D', R, D, ¿vale? Y esto seguimos hasta que ya esté bien la esquina aquí, bien orientada, ¿vale? R', D', R, D. Vale, ¿está bien orientada? No. R', D', R, D. ¿Está bien? No, la tenemos aquí abajo. Vale. R', D', R, D. ¿Está bien orientada? Sí. Vale. Ahora, cogemos así, ¿vale? No... Esto lo seguimos cogiendo y giramos solo la capa de arriba, ¿vale? No giramos el cubo, no. El cubo se queda igual, pero giramos la cara de arriba. Y hacemos lo mismo, ¿vale? R', D', R, D. R', D', R, D. R', D', R, D. ¿Está? No. Vale, una más. R', D', R, D. Perfecto. Ya está. Dejamos el cubo igual y movemos la capa arriba para que tengamos a la derecha arriba la esquina que queremos orientar. Si la pegatina nos mira a nosotros, vamos a necesitar hacer este algoritmo 4 veces, ¿vale? Y si esta estuviese aquí, ¿vale? Solo lo necesitaríamos 2 veces. Entonces necesitamos 4. R', D', RD, 1, R', D', RD, 2, R', D', RD, 3, y la última R', D', R, D. Vale, completamos el cubo y ya lo hemos hecho. No ha sido tan difícil, bien. Las primeras veces pues iréis un poco lentos, yo también iba, pero después ya se puede llegar pues eso a 40 segundos, incluso practicando mucho, rondando los 35. Y nada, pues subiré también otros métodos como el FreeBridge, que es más avanzado, y a lo mejor también un tutorial de 4x4. Cualquier pregunta dejarlos en los comentarios, dar like y gracias. Adiós.